Amigos, amigo el ratón del queso. ¡Oh, qué patada! ¿Vieron la altura de esa? ¡Oh! Patada frontal. Sin embargo, Sanga regresa a la garra. Lo ha cantado, Dios mío, y todo lo que sube tiene que bajar contra la lona. Es todo. No voy a contar, y no voy a contar, y no voy a contar. ¡Es justo! Here is your winner, Sanga. ¿Qué está pasando, Dios? Había escuchado rumores, pero ahora lo que veo es que Roxanne Pérez, la retadora número 1, está tendida en el piso del estacionamiento a la entrada de este recinto. ¿Pero qué puede haberle pasado? Esto me preocupa. Vic, wait, ¡hey! Muévanse de ahí. Mételo en el ring, le dice Stone. No. Y la cuenta para ambos, muchachos. Tienen que regresar, muchachos. En este momento, cuando hay tanto odio, no hay cuenta posible. Lo que importa es simplemente seguir adelante. Oigan, doble conteo fuera. Y ellos como si nada. Como si nada. Esto puede seguir hasta el 2050. Solo Sikoa y Von Wagner. Ambos han recibido la cuenta de 10 fuera. Nos quedamos sin ganador. Bueno, el ganador es el Universo, que dio tremenda contienda. Bueno, vio no. Se subió la gata a la batea. Es una muchacha, así como la ven, fuerte y ruda. Es una gran compañera. Una gran compañera, y no lo digo yo. Y ¡oh! Se le fue encima. ¡Ay! Buscando una figura 4 para la pierna. Y lo refuerza, girando como un trompo. ¡Ay! La rendición. Eso tiene que dolerle en el alma. Tiene que dolerle hasta la propia Ivy Nile. Ya, y por rendición sería garrafal. Porque indirectamente el nombre de Ivy Nile también está combinado aquí. Ella es la que la entrenó, ¿se acuerdan? Han estado entrenando fuertemente durante los últimos días, tengo entendido. Llega, Tatum, llega Tatum. Llegó. Tiene que soltarla. Ustedes ven con la cara de chicahuana, ¿es masa mala? Esa Kaden Carter. Mira, la enganchó. ¡Oh! Y la plantó. 1, 2, 3. Victoria hermosa. ¡Qué linda movida! La ganadora es Tatum Paxley. Está ciego y el Don finalmente para el remate. Hermoso suplex paquete. 1, 2, 3. Pollito inglés. Aquí están los ganadores. Channing Stacks Lorenzo y el Don de NXT, Tony D'Angelo. Bueno, amigos. Coman de las obras. Háganlo. Mostrando su lealtad. Amigos, quería entrar su compañero Edris Enofe, pero no pudo hacer más nada. ¡Oh! Linda combinación con la barredora para el remate y la patada de... ¡Oh! Amigos, desafortunadamente estos dos hombres no han podido terminar el odio que siente cada uno de ellos por el otro de ninguna manera. Vean dónde han llegado, a la parte de afuera de este recinto. Y parece que no van a terminar. ¡Jamás! Autoridades, árbitros tratando de separarlos, pero esto transgredió hace mucho tiempo el significado de la contienda que sostuvieron. Se acabó el combate, ya no tienes que seguir con esto. Detente. Sofía es la única que pudo controlarlo. ¿Tú piensas que esto es un juego? ¿Eres estúpido? ¿Tú piensas que esto es un juego? Esto no lo es. Esto no ha acabado. Esto no se ha terminado. ¡Ay, Dios mío! No. Pobre Stone. No.
¡Al basurero! ¡Dios mío! Va a salir apestoso el pobre hombre. ¡Oh, no! ¡Susto! ¡Alba! ¡No! Si no se lo había dado, se lo quiere dar. A ella le gusta el básquetbol, no el béisbol. Pero es que... ¡No! ¡Ay, Dios mío! Esta mujer es fuego puro. ¡En serio! Oye, pero ¿quién es este tomando fotos? ¡Pero qué atrevido! ¡Y en su cara! ¡Qué horror! ¿Quién viene ahí? ¡Oh! Ese es Zion Quinn. ¡Es Zion Quinn! Me pareció, estoy casi seguro. Y bueno, todo lo que sube. ¡Super bombazo explosivo de Giovanni Vinci para el 1, 2 y 3! El culpable de todo esto es el mequetrefe de la camarita, que hace que el árbitro se descuide, y si aparece Zion Quinn, ya lo vimos claramente. Cameron Grimes pensó que iba a ir directamente a la luna, pero fue directamente a chocar contra el sol. ¡Ja! Y este nos sorprendió a todos, porque quien se iba a presentar hoy por primera vez. Yo vi tu combate la semana pasada contra Braun y mostraste mucho corazón, y nadie puede quitarte eso. Pero pienso que con respecto a todos nosotros deberías terminar esta fiesta de lloradera y te vas a chillar para allá atrás, mejor. Porque odio ser que te diga la verdad a ti. Pero 60 segundos después que Bron Breakker te venció la semana pasada, te convertiste en noticia de ayer. Porque todo este juego cambió cuando yo pasé por aquí, el as escocés, y toda esta gente aquí. ¡Los engañé a todos! Todos pensaron que yo iba a debutar esta semana. ¿Sabes quién más pensó que iba a debutar yo esta semana? Ese cabeza hueca de Bron Breakker. Oye, si vas a estar hablando aquí, necesitas mirarme a los ojos a mí. Yo sé exactamente quién tú eres y vi lo que hiciste la semana pasada. ¿Y por qué mejor tú no me atacas por la espalda? JJ, sí, te muestras como el as escocés. Y pienso que toda esta gente aquí puede estar de acuerdo conmigo cuando yo digo que podemos ver es un trasero irlandés. La rana, lo hizo, la envenena, Dios mío. Pero allá afuera, tiene que meterle al ring. Tiene que meterla al ring. No puedo creerlo, Dios mío. Tenemos nueva campeona, amigos. Tenemos nueva campeona. Cora, ayúdala. Bueno, ya. ¿Qué me queda? Celebrar el talento. No. Cora Jade, se lo dije. Cora Jade. La envidia de esta niña, la rodilla de la cama de rosas de la campeona para retener su presea. 1, 2 y 3. ¡Qué traición! La de Cora Jade. Ganadora y todavía campeona de NXT. Mandy Rose. Dios mío. Bueno, uno nunca para de sorprenderse en la vida. Amigos, amigo el ratón del queso.